bienvenidos a mi primer video de YouTube. No mentiras, pero en realidad, bueno, ese es como el megaproyecto, dijo China. Entonces, pues estamos como también en cuanto a eso mismo de lo que se habla y en cuanto a eso mismo de lo que se crea y lo que crea China y lo que está creando Asia, también me llevó como a generar una pregunta. Hoy vamos a hablar de mallas, pero vamos a hablar de las mallas y de los tejidos de una artista norteamericana llamada Janet Echelman. Y vamos a conversar sobre cómo las mallas y el agua, el viento, el color y la misma arquitectura van jugando con las patas. Entonces hay que empatar algunas patas para crear patas más grandes. Entonces ahí es cuando Hawking dice: marica, pero esa vieja ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está jugando con la gravedad, marica? Es que toca actuar para hacer videos de YouTube y yo no soy buena haciendo videos de YouTube, pero actuando un poquito. Echelman es una artista norteamericana de figura y escultura de Florida, por cierto, y eso influye mucho en el hecho de cómo son las ondas de las mismas esculturas que crea y cómo juega con los tejidos y cómo esa misma fluctuabilidad. Ella es nacida un 19 de febrero, por ende signo Acuario. Entonces, cómo ella trabaja también todo lo que tiene que ver con el agua, el viento y cómo esas precipitaciones influyen tanto a la hora de proyectar, de crear, de montar y de sacar al público piezas tan grandes, cómo se tejen los colores, cómo se tejen las luces y cómo se teje sobre todo el tiempo y cómo se tejen los terremotos, cómo se tejen los tsunamis y cómo se van creando como todas esas percepciones en el ojo del espectador a la hora de percibir un color a través de una red. Y por eso mismo es tan interesante hablar como de las mallas, hablar de los pies y hablar del signo Acuario, porque el hecho de que sea de Florida y de que sea un clima tan templado hace que la misma creación de sus piezas esté como en una fluctuabilidad de es realidad o es ficción. Hay un concepto que me gusta mucho y que también me vuela mucho la cabeza, es Sentipensar, de Orlando Falsborda. Es un sociólogo que, por cierto, creó la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, acá en Colombia. Y el hecho de manejar las emociones con el color a través del mismo tejido. Y de donde nació ese concepto es de los pescadores y de los pescadores de Magdalena. Y Echelman estuvo viviendo un tiempo en la India, conviviendo con pescadores allá, y fue la manera en la que ellos hacían los nudos con las manos la que también ayudó a crear como esa sensibilidad numérica y esa sensibilidad del viento, esa sensibilidad sobre todo del agua a la hora de crear ondas dentro de las mismas esculturas. Puede caber en la livianidad de una red y también de una red holográfica. Hawking, en la historia del tiempo, hablaba sobre cómo el mismo tiempo se mide verticalmente y la distancia desde el mismo observador se mide horizontalmente. El hecho de que crea las estructuras o crea las mismas termodinámicas que se manejan o que se crean dentro de las mismas placas tectónicas, dentro del tiempo y cómo el tiempo se abstrae. Y es como si, ¡boom!, un agujero negro y se llevara unos segundos del tiempo. Cuando ocurre un tsunami o un terremoto, está tejiendo un tsunami, está tejiendo un terremoto y está tejiendo lo que el tiempo se llevó, está tejiendo lo que el terremoto, el agua, el viento se llevaron. Y por eso también ella es Acuario. Y también algo interesante es que este año tiene 55 años y 5 más 5 da 1. Entonces también es como regresar de nuevo a ese sentipensar de Falsborda, porque es como ella también crea redes
de emocionalidad interna y de emocionalidad personal al momento de tejer, y al momento de tejer hasta 200 toneladas de hilos a mano. Entonces es como también juegan las mismas redes de las arañas, las redes que crean los mismos ojos, las redes que crean los ojos al observar un mantra, al observar una luz LED. Y es eso, como la misma luz LED o la luz en general inciden en la percepción sensorial de mis ojos, de los ojos de una cámara. Entonces es muy interesante porque Hawking habla de que las mismas medidas del tiempo, es eso, el tiempo no se puede medir, guiño guiño, pero se puede pintar o se puede tejer, y eso es lo rico y como lo sabroso de al menos googlear Eshelman y hojear sus esculturas, porque son irreales, joder, que son enormes, son muy fluctuantes, son llenas de líneas que generan unas longitudes que parecen imposibles que una persona, que un humano pueda llegar a crear eso. Entonces es un punch in the face con todo, con el tiempo, con la física, con los ingenieros aeronáuticos que también se ven como envueltos en la medida. Bueno, esas mismas longitudes, para que sean realmente más receptivas ante los ojos del espectador, tienen que jugar con ese mismo... Hay algo muy interesante y peculiar que ella menciona en una charla TED. Ella dice que en el Bienal de las Américas le pidió, bueno, la llamaron, no sé qué, hola Eshelman, necesitamos de tu ayuda, ven, sálvanos con una escultura. Y resulta que le pidieron 30, o sea, que representara las 35 naciones del hemisferio occidental, y es como que, y sus interacciones. Entonces, ¿cómo diablos, cómo rayos se representan 35 hemisferios, 35 naciones del hemisferio occidental con sus interacciones? O cómo se representa, cómo se crea un terremoto, pero no un terremoto, sino las vibraciones que dejó, o las vibraciones que se escondieron, que se perdieron en el mismo tiempo. Entonces ella recrea el tiempo, recrea las ondas del tiempo, y es lo interesante y lo profundo como de un nudo, y de un nudo en una red, y de un nudo en una red de pescador que es tan pesado por las mismas, lo que acarrea sociológicamente y lo que acarrea sobre todo en cuestiones de percepciones de cuerpo, y de cuerpo espacio, y de mente espacio, tiempo espacio. Y por eso hasta el mismo Hawking se quedaría como como amiga, what are you doing with the time, with the tsunami times? Bueno, hay una de sus esculturas que me recuerda a Dante y al círculo, como a esos 7 círculos cóncavos, y es como viajar y meterse en un agujero a la hora de ver sus esculturas, y es como que, bueno, que están viendo mis ojos y que comen mis ojos y que comieron los ojos de Eshelman y de los ingenieros aeronáuticos a la hora como de saborearse esas redes y esos colores sabrosos como para crear esas ondas tan ultravioletas, pero no en el sentido del color, sino en el sentido más kármico, y en el sentido de eso, de caminar debajo de las esculturas escuchando la coreografía del viento. Y es como lo bonito y lo chévere del mismo número, y de los mismos números que se pierden cuando hay un tsunami o un terremoto, o de los números. Eso es lo chimba y lo tradicional y lo atmosféricamente calórico de representar
un tsunami y hay varias obras se llaman 1.78, 1.48. Es como que bueno, ese fue el tsunami en Asia, ese fue el terremoto en Madrid. Entonces Eshelman es una artista americana que le vuela a uno la cabeza y uno dice, venga, abráceme. Eshelman hacía hincapié como que en caminar debajo de las esculturas y también como esa sensación que manifiestan los ojos y la sensorialidad de las personas, es como caminar debajo del viento. En la historia del tiempo, Hawking hablaba sobre cómo la misma perspectiva y cómo la imagen se percibe horizontalmente, cómo el ojo humano la percibe horizontalmente y cómo el tiempo mide verticalmente también esa sensorialidad. Entonces, en esta visceral vanguardia, Eshelman y Hawking es como reinterpretar los microsegundos, reinterpretar lo costoso del tiempo y lo costoso de un microsegundo y lo que puede provocar y lo que puede producir. Entonces es como tener esas claridades en cuanto a las mismas escalas de las vibraciones y de las fluctuabilidades del acercarse o de los acercamientos o del movimiento mismo o de la danza o de las mudras o de la misma energía al crear un solo nudo o un solo tejido con la mano. Entonces eso es lo sabroso y lo como lo chispeante de poder realmente ¡boom! Caguabúngala, crear algo partiendo de una red o de un hilo. Entonces, bueno, Eshelman y Hawking son como un holograma en red, pero un holograma en redes de tiempo. Y esas redes de tiempo también dicen que ya el video terminó por hoy, terminó por siempre.